Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos. Me llamo Yujin Ma y mi equipo está conformado por Evelyn Lice Aviña García, Isela Jacqueline Cuartado Rodríguez, Yaisa Pérez Sánchez, Atilene Elizabeth Santoval Torres y Ventis Vázquez García. Somos estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad de Mexicali, ubicado en Playas de Josalito. En el día de hoy, con la materia Metodología de la Investigación, les presentaremos un tema llamado Investigaciones Básicas Vivas. El día de hoy a mi equipo y a mí nos tocó hablar acerca de las investigaciones básicas vivas. Mi equipo está conformado por Evelyn Lisset, Isela Rodríguez, Ma Yujing, Adilene Sandoval y Wendy Vázquez García y yo, Yaisa Pérez. Para empezar, las investigaciones básicas vivas tienen como propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de algún fenómeno. Se diferencia con las investigaciones básicas documentales por el hecho de que estas investigaciones implica obtener informaciones nuevas y no recogidas previamente. Existen 7 tipos de investigaciones básicas vivas. Son 3 observacionales: encuesta, estudio de casos y estudio de observación visual. Son 2 de no observacionales: experimentos y cuasi experimentos. 1 longitudinal, estudio longitudinal, y 1 de métodos múltiples, que sería estudio mixtos. Hola, yo soy Evelyn y ahora les hablaré sobre estudios de caso. Como las encuestas, los estudios de caso tienen un propósito básico y un carácter observacional, ya que no incluyen manipulación de variable alguna. La diferencia entre estos dos es que se aproxima a la que opondría lo cualitativo a lo cuantitativo, pero estrictamente estos términos se refieren al nivel de mediación de las variables y no se caracterizan correctamente los diferentes diseños. Se distinguen por 3 tipos de estudio. Unos parten de conceptos cuyas dimensiones o categorías se especifican desde el inicio, lo que permite formular preguntas de investigación o hipótesis precisas, y usar técnicas de obtención y análisis de la información de carácter estructurado, lo que hace que se les considere cuantitativos. Otros parten de conceptos menos precisos y preguntas más generales, y proponen construir categorías a partir de información recabada con técnicas no estructuradas de obtención y análisis de información, por lo que se les considera cualitativos, y esto es compatible con el grupo anterior. Y por último, que sería el 3, los trabajos del tercer grupo parten de concepciones sobre el conocimiento, o sea, quiere decir sobre epistemología. Sus defensores consideran incompatibles con los que se suponen a los otros 2 tipos y utilizan también técnicas cualitativas. Hola, yo soy Isela Guardado y les hablaré acerca de las encuestas. Las encuestas estudian en forma extensiva algunos aspectos de números considerables de sujetos, aplicando cuestionarios o instrumentos similares. Las variantes son uni, bi y multivariadas, descriptivas y asociativas, en casa, por teléfono o en línea. Las variantes de las encuestas tienen que ver con las técnicas que se usan en cada una. Las encuestas tienen en común que mediante ellas se busca recoger información sobre el tema de estudio por mediante las respuestas que un número considerable de sujetos dan a las preguntas que se les hacen. Este diseño es adecuado si la información necesaria para responder las preguntas es conocida por los miembros de la población de interés. Una encuesta nos puede servir para responder preguntas descriptivas. Y en cuanto a la obtención de información, es posible usar cuestionarios simples o que usen algún tipo de escala, con preguntas de respuesta estructurada o abierta. Las variantes que resultan de la combinación de posibles formas de obtener y analizar la información son numerosas. Les voy a explicar sobre los estudios de observación visual. Lo que se caracteriza a un estudio de observación visual es el tipo de instrumento de obtención de la información, es decir, la observación visual del fenómeno en estudio, en vivo o en forma diferida, mediante videograbaciones. Estas investigaciones se indagan hechos y procesos sin limitarse a lo que dicen los sujetos. Con base en la observación visual hecha por tercera persona del fenómeno estudiado,
Se destacan 4 tipos de variantes en estas investigaciones, que es narrativa, estática, instantánea, dinámica de interacciones y con videograbaciones. La observación puede ser participante o no, según el investigador se incorpore o no a la actividad del grupo. Además, el investigador puede ser identificado como tal por los actores del fenómeno estudiado o no serlo. De acuerdo a esto, se distinguen 4 tipos de diseños. La primera categoría es la observación pasiva, es decir, naturalista. En esta clasificación, el investigador puede ser cubierta que no se identifica como tal o abierta que sí se identifica como tal. La otra categoría es observación activa, es decir, participante. Igualmente, el investigador puede ser cubierta o abierta. También, como las encuestas y los estudios de caso, los estudios de observación visual comienzan con la definición del objeto estudiado y precisar las preguntas de investigación que quiera responder, lo cual implica elaborar un marco de referencias teórico basado en la correspondiente revisión de literatura. Experimentos, su significado. El desarrollo de la ciencia se asocia con la idea de experimentar. Entiende esta palabra en sentido amplio de observar la realidad para comprender cómo es y cómo funciona este. El término experimental se entendió como observar una realidad que se había alterado o manipulado de alguna manera, para observar lo que ocurría y ampliar así el conocimiento de la realidad. Las características de este, como dice aquí arriba, dice: buscan establecer relaciones casuales, comprobando de un grupo en el que se altera una variable, son un grupo control con asignación aleatoria de los sujetos. Las variantes son 2 grupos solo post-test, 2 grupos pre-test y post-test, varios tratamientos factoriales y por último son unos longitudinales. El tema que les hablaré es sobre cuasi-experimentos. Un cuasi-experimento es una alternativa a un experimento estricto, por la dificultad de asignar a los sujetos en forma aleatoria. Impide cumplir el tercer requisito de una relación causal y excluye explicaciones alternas para asignar aleatoriamente sujetos. En un cuasi-experimento se descartan las explicaciones alternas como de identificación y comparación de patrones y de relaciones coherentes con hipótesis causales complejas. Hay variantes de cuasi-experimentos análogas a los de los experimentos que son sin grupo, con grupo, control y prueba previa. El cuasi-experimento es más vulnerable a los sesgos de selección, ya que el grupo de tratamiento puede diferir del grupo control en características correlacionadas con los resultados estudiados. Los cuasi-experimentos buscan determinar el impacto causal de una intervención dada de la asignación aleatoria. El investigador puede controlar cómo asignar a los valores según a su criterio. Los cuasi-experimentos se usan en ciencias sociales, salud pública, educación y análisis de políticas, cuando no es práctico o razonable asignar al azar a los participantes del estudio. Un diseño que sea más cercano al experimento estricto es la regresión con discontinuidad. Se distingue porque utiliza una aleatorización implícita. Se puede emplear en los grupos a comparar asignando sujetos a base de puntajes en una variable. Experimentos naturales se presentan en un grupo experimental y se forman con sujetos que tienen en común una variable sin la intervención de los investigadores. En los experimentos naturales se pueden formar grupos experimentales y de control naturales. Una característica en cuasi-experimentación. La experimentación estudia el efecto causal de la variable independiente mediante el control preciso de las fuentes de variaciones extrañas. Hola, yo hablaré sobre los estudios longitudinales. Estudian el proceso de desarrollo de un fenómeno identificando los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y tratando de explicar las causas que los producen. Las variantes que lo integran son las series de tiempo interrumpidas, los estados de corta tendencia, estados transversales simultáneos, estudios de panel, análisis de la historia de eventos. Se distinguen 3 diseños para estudiar cambios de panel, de corte y transversales simultáneos. El concepto de corte de edad podemos denotarlo en un grupo de personas nacidas en un mismo lapso de tiempo, por lo que su edad aumenta en paralelo
mejor conocido como las generaciones. Al estudiar el cambio en el que el tiempo se debe distinguir tres tipos de efecto: el efecto de edad, el efecto de corte, el efecto de periodo en el que se recoge la información. En las series de tiempo se distingue una sola corte y la edad y el periodo pueden variar. Una serie de tiempo consiste en largas series de observaciones de la misma variable a lo largo del tiempo, pudiendo tratarse de observaciones de un mismo sujeto, observado repetidamente, pero también de observaciones de sujetos distintos pero similares. Los estudios de corte o de tendencia, en vez de seguir en momento sucesivo un mismo grupo de sujetos, se siguen muestras diferentes pero representativas de sujetos de una misma corte, recogiendo información en varios momentos. Estudios transversales simultáneos, en este caso se recaba información en un solo momento, pero de varias cortes de distinta edad. En los estudios de panel podemos decir que estos estudios consideran estrictamente longitudinales porque en ellos se recoge información de las mismas variables a lo largo del tiempo. El análisis de la historia de eventos, el enfoque de la historia de eventos atiende este problema con la ventaja adicional de que la información se recoge de un solo momento, aunque la estrategia enfrenta otras limitaciones. Hablaré sobre los estudios mixtos. Combinando dos o más diseños, transmiten la idea que un trabajo complejo puede comprender varios trabajos particulares. Las variantes que lo integran son las encuestas más casos o viceversa, las combinaciones de más diseños. Los diseños combinados se podrán manejar secuencialmente o en paralelo. Pueden predominar uno y los otros tener menos importancia o tener el mismo nivel. Pueden ser conducidos por el mismo investigador o bien por personas o equipo distinto. La emergencia de métodos múltiples están distinguiendo combinación de diseños cuanti y cualificativos de estatus equivale, sea de forma secuencial o paralelo, en la combinación con un diseño dominante y uno subordinado. En la emergencia de modelos múltiples, la aplicación única de técnicas cuanti y cualificativos en cada fase del estudio.